Life has betrayed me once again. Hola amigos de YouTube, espero que lo estén pasando muy bien. Como les dije, aquí les traigo la segunda parte de este tema tan interesante y que nos afecta a todos, los arcontes. Esta vez es una entrevista al señor John Lash, quien es un mitólogo, autor de varios libros y educador. Él ha escrito ampliamente acerca de gnosticismo, astronomía y los misterios precristianos. La entrevista es dirigida por el periodista belga Allen Goossens, quien se suicidó en 2010. Su muerte causó mucha controversia. Hola a todos, mi nombre es Allen Goossens y estoy aquí junto al señor John Lash, experto en el tema arconte. Así que, John, hemos estado discutiendo la idea de que un parásito existe y gobierna nuestra mente. ¿Cómo podemos demostrar a nuestros lectores que este parásito existe y que la idea de infección mental no es delirante? Hola a todos. Mi nombre es John Lash. Bien Allen, te lo explicaré de la siguiente manera. Al igual que una infección, el parásito mental sería detectado por sus síntomas. La malaria, por ejemplo, produce síntomas violentos causados por una entidad extranjera que invade el cuerpo. Para pensar con claridad acerca de los parásitos, debemos tener en cuenta que ciertos comportamientos y ciertas formas de pensar, en particular las ideologías religiosas, serían un síntoma de una infección o invasión extranjera de la mente humana. Entonces, dinos John, ¿cuál es la naturaleza y el origen de este parásito? ¿Es una inteligencia interdimensional? ¿Es posible que tome una forma orgánica? De acuerdo a los gnósticos, los parásitos o arcontes, como los llamaban, se originan con la primera fase de la formación del sistema solar, antes de que la Tierra se uniera como un organismo planetario. Su hábitat es el sistema solar, exclusivo de la Tierra, la Luna y el Sol. Son formas inorgánicas con inteligencia de naturaleza eléctrica, como diríamos, cyborgs. Los textos gnósticos, Nag Hammadi Códices, NHC, describen a los eones y arcontes. ¿Cuáles son las diferencias entre los eones y arcontes? En la cosmología gnóstica, los eones son dioses, deidades, divinidades. No son dioses creadores, son un poco como las corrientes masivas vivas, conciencias. Son las fuerzas que forman el núcleo central de la galaxia que habitamos, el pleroma. Los arcontes son una especie de seres inorgánicos anómalos que se presentan fuera del pleroma, en las extremidades o los brazos de la galaxia. Se llaman arcontes, del griego archai, elementales, desde el principio, ya que surgen en primer lugar, antes de que la Tierra se formara. Sus cuerpos están formados de materia elemental, campos cuánticos, en un estado preorgánico. ¿Cree usted que los voladores descritos por Castañeda y los arcontes de los gnósticos son realmente la misma cosa? Sí, estoy convencido de que son los mismos. ¿Cuál fue el acontecimiento personal que pasó en su vida que centra su atención en la idea de que un parásito como los arcontes, voladores, o algún tipo de entidades extraterrestres, afectan a nuestra percepción del universo? La sensación de que algo distorsiona nuestra percepción ha venido a mí poco a poco, no se desencadena por un evento personal específico. Sin embargo, yo tenía notables experiencias a la edad de 4 años, como sueños lúcidos en los que se encuentran los seres mágicos que vinieron a ayudarme o enseñarme, al igual que los demás seres que me atacaron. He estado directamente consciente de los dos tipos de intervenciones, desde esa edad. ¿Cree usted que algunos seres extraterrestres como los Anunnaki o los grises son las encarnaciones de este parásito, o que esos seres extraterrestres son más poseídos que nosotros por los arcontes, esta inteligencia depredadora? Yo sigo las enseñanzas gnósticas que indican al principal depredador inteligente de los humanos, los arcontes. Yo creo que son idénticos a los Anunnaki y a los modernos grises. Los gnósticos nos advirtieron acerca de esta criatura depredadora. Se describen como arcontes y nos dijeron cómo podemos ser afectados por ellas. ¿Fueron los arcontes quienes nos crearon? ¿Cuál es el legado que nos han dado? Los gnósticos enseñaron que los arcontes no nos crearon, pero se ven atrapados en una ilusión, y ellos mismos creen que son nuestros creadores. Uno de sus principales objetivos es convencernos de que nos crearon. Hasta donde yo sé, no hay un legado que hemos recibido de los extraterrestres arcontes. Ellos son inferiores a nosotros en la voluntad y la inteligencia, aunque superiores en tecnología de navegación para viajar entre los planetas, en la telepatía y las técnicas de imitación, realidad virtual.
Creo que los arcontes son idénticos a los vigilantes de Enoch, las entidades que se acreditan con la enseñanza de la metalurgia y lo artificial para la humanidad. Si los gnósticos estaban en lo cierto, los etes arcontes intentan tomar el crédito para impartir ciertas habilidades para la humanidad, pero la afirmación es falsa, creo yo. Nosotros mismos hemos descubierto estas habilidades, pero las olvidamos, así que son susceptibles a aceptar la explicación de una intervención extranjera o foránea. ¿Cree usted que los arcontes pueden tomar una forma orgánica? ¿Cree usted, por ejemplo, que los arcontes y los grises son la misma cosa? A mi entender, los arcontes son una especie inorgánica. De silicio y mercurio, como sugiere Kerner. Los grises son cyborgs, parecidos a la forma humana, o para ser más precisos, la forma de un feto prematuro. Textos gnósticos describen la producción de las especies arcontes como un aborto, por lo tanto, la forma de un cuerpo humano prematuro. Los arcontes son solo cuerpo, no tienen alma. Sí, estoy convencido de que los arcontes relatados por los gnósticos son idénticos a los grises modernos del tipo embrionario. Whiteley Strieber ha observado que los etes grises tienen la forma de una entidad que no está completamente formada cuando nace. En su interpretación de los textos gnósticos, los estudiosos describen el papel crucial desempeñado por una persona que se llama Jesús Cristo. Este personaje nos advirtió acerca de los arcontes. ¿Es este el mismo Jesús del Nuevo Testamento? ¿Por qué el mensaje de Jesús contenido en el Nuevo Testamento y en los códices de Nag Hammadi son tan diferentes? Estas son las grandes cuestiones y problemáticas. Parte del lenguaje en estas preguntas refleja la confusión típica o desinformación acerca de los materiales gnósticos. De hecho, nunca el nombre de Cristo se produce en los códices de Nag Hammadi, ni el nombre de Jesús. Por el contrario, hay un código recurrente. Copto XC o XRC, CHS traducidos o CHRS, e ICO-HC, traducido IS. Por ejemplo, en el Tratado Tripartita, 117.10, se encuentra HC en copto, y los traductores modificaron esto por H, Koi, C, Esous, luego se traduce en el nombre de Jesús. Usted puede ver hasta qué punto los estudiosos han manipulado los códigos y los hacen encajar en una idea preconcebida. La mayoría de los textos gnósticos utilizan los términos el Salvador, el Señor y el Revelador, sin mención específica de Jesús o Cristo en absoluto. Estoy convencido de que estos códigos no se refieren al Cristo de San Pablo o el Jesús histórico del Nuevo Testamento. Los códigos se utilizan precisamente para evitar esas identificaciones. El término el Jesús vivo que se encuentra en el CNH se refiere a un guía interno o entidad psíquica, no un personaje histórico. Para los gnósticos el Jesús viviente indicó una fuerza espiritual que no muere, por lo que no puede ser un ser humano real. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice cosas que nunca han sido dichas por un gnóstico iniciado. Sus palabras y actos son incompatibles con un maestro iluminado de los misterios. El Cristo gnóstico no es el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, en la teología de Juan y Pablo. El Cristo gnóstico es un eón, una fuerza divina que no puede asumir la forma humana. Los gnósticos negaron la encarnación. En su opinión, ninguna persona humana tiene el privilegio de encarnar en un eón, una divinidad. ¿Ve usted una tendencia, aunque muy pequeña, en la Iglesia Católica Romana a reconocer la legitimidad de los textos de Nag Hammadi, incluida la existencia de los arcontes? O más bien, de negar el contenido y la pertinencia, la relevancia de los materiales de Nag Hammadi. No veo ninguna tendencia a reconocer el verdadero carácter no cristiano del NHC, y ciertamente no hay tendencia a reconocer a los arcontes. Tenga en cuenta que las enseñanzas gnósticas atribuyen a la religión católica como fruto de la influencia desviada mental de los arcontes. Si las autoridades católicas fueran a reconocer el mensaje gnóstico, estarían admitiendo que su sistema de creencias es un implante extraterrestre en la mente humana. La gente suele comparar la importancia del descubrimiento de los textos de Nag Hammadi con los rollos del Mar Muerto. Por lo que usted sabe, podemos encontrar en los rollos del Mar Muerto la misma advertencia acerca de los arcontes, por el hecho de que la creación del universo es un error contenido en el NHC. ¿Quién escribió los rollos del Mar Muerto, y quién el NHC? ¿Eran enemigos? Muy buena pregunta. Esta conexión entre los rollos del Mar Muerto o DSS y el Nag Hammadi o NHC es crucial. Que yo sepa, ningún estudioso ha indicado las referencias cruzadas entre estos textos antiguos, pero existen. Permítanme elaborar.
Las DSS no nos advierten sobre los arcontes porque fueron escritos por una secta extremista que fue manipulada por los arcontes. El Sadikim, los justos, del Mar Muerto era una secta violenta y apocalíptica dedicada a los seres celestiales, llamados Kenosim, que se les apareció con un brillante carro. Algunos textos de SS, en particular, 4Q405, en las canciones de Sabbath, describen el aspecto y el movimiento de los ovnis volando como el platillo típico, tal y como se describen en los avistamientos modernos. En resumen, estoy convencido de que la secta de Qumran era una secta apocalíptica de los contactados ovni, como el culto del suicidio, la puerta del cielo. Al sur de Qumran había un campamento gnóstico de un grupo llamado los Arcontics que tomó este nombre, creo yo, porque era su misión espiar a los arcontes que estaban controlando el Sadikim. En un texto gnóstico, el Apocalipsis de Santiago, 25:15, el revelador dice: Jerusalén es el lugar de residencia de muchos arcontes. Estoy seguro de que muchos gnósticos de los templos de misterios en el cercano oriente eran conscientes de la intrusión de los arcontes. Detectaron a los extraterrestres y sus efectos, una infección mental o psíquica que tomó la forma de la locura religiosa. Jerusalén estaba muy infectada, y también Qumran. El CNH no dice que el universo es un error, se dice que el sistema mundial en que vivimos, nuestro sistema planetario, es una anomalía debido a la presencia de los arcontes que inciden en la vida en la Tierra. La cosmología gnóstica explica el surgimiento de los arcontes a nivel cósmico, por lo que los gnósticos entienden el origen y comportamiento de estas entidades alienígenas. Los sectarios del Mar Muerto fueron engañados por completo por los arcontes a los que veían como ángeles celestiales. Ellos creían que el líder arconte, Jehová, era su creador Dios. Los gnósticos vieron estas creencias como la locura religiosa, debido al virus ideológico difundido por los arcontes. Varios pasajes de los rollos de SS se refieren directamente a los gnósticos que se consideran acérrimos enemigos de la Sadikim. Que yo sepa, ningún estudioso ha señalado que el culto del Mar Muerto haya estado dirigido a los gnósticos de esta manera. El Sadikim quería destruir completamente a los gnósticos. Si mi teoría es correcta, podemos entender por qué. Los códices de Nag Hammadi fueron descubiertos en diciembre de 1945, pero su importancia no fue reconocida hasta el verano de 1947, justo cuando los rollos del Mar Muerto fueron encontrados. Los lectores, por supuesto, deben darse cuenta de que el verano de 1947 fue el momento del avistamiento UFO de Kenneth Arnold de los platillos volantes, y el incidente de Roswell. Es sorprendente que los materiales antiguos escritos por un culto ET/OVNI, así como otros materiales, dejan al descubierto la naturaleza de ese culto, aparecieron en el momento exacto de la onda de 1947 y el incidente de Roswell. Esto es verdaderamente una coincidencia cósmica. ¿Por qué la Iglesia Católica es tan terca y tan reacia a dar acceso a los rollos del Mar Muerto? Fue la misma reacción con los materiales de Nag Hammadi. El Vaticano controlaba el equipo internacional de académicos asociados con la Escuela Bíblica de Jerusalén. Estos estudiosos, como el Devout Similik, retuvieron los materiales de SS ya que muestran los verdaderos orígenes del cristianismo en una luz muy negativa. Los textos de SS revelan que la ideología de la salvación en el cristianismo no se originó con Jesús, sino que vino a través del culto Sadikim. Este es un fuerte golpe a la creencia cristiana en la singularidad de su religión. Con los materiales de Nag Hammadi, un equipo diferente de académicos fue contratado. No retrasaron ni disimularon los resultados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la interpretación habitual del NHC es muy favorable al cristianismo, o al menos lo hacen parecer de esa manera. En consecuencia, el NHC es menos amenazante a la fe cristiana que el DSS. Sin embargo, en mi interpretación radical de las enseñanzas gnósticas, el mensaje del NHC es claramente anticristiano, es decir, en contra de la ideología de la redención divina, pero no contra el amor, la bondad y las buenas obras, por supuesto. Entonces, el amor, la bondad y las buenas obras no son monopolio de los cristianos, ¿verdad? Antropólogos como Michael Harner o Carlos Castañeda dieron el mismo tipo de descripción de una criatura misteriosa. Harner vio en una visión a la Manincaris, una criatura negra, una mezcla entre una ballena y un reptil, pterodáctilo. Estas criaturas que se ocultan y son considerados por los indios de la Amazonía como la fuente de toda vida en la Tierra. Castañeda describe las horribles criaturas voladoras como peces blancos y enormes que se alimentan de la conciencia de la humanidad. ¿Podemos comparar esas criaturas? ¿Crees que tienen la misma naturaleza?
No, no me parece que esta comparación sea válida. La visión de los indios del Amazonas es probablemente una memoria ancestral de los orígenes de la vida humana. Enseñanzas gnósticas sobre esta materia son similares a los de los pueblos indígenas que afirman que la gente primera vinieron de los cielos. Esto se llama panspermia en la ciencia moderna, la siembra de la especie humana sobre la Tierra desde un origen extraterrestre. En la imaginación de los pueblos nativos como los que iniciaron Harner, las semillas de la vida llegan en canoas grandes, gusanos, dragones y otras formas similares. Esta es una manera de visualizar la panspermia. El ADN se puede visualizar como una serpiente enrollándose. En la descripción de Castañeda de los voladores, se refiere a un fenómeno totalmente diferente, un tipo de depredador que es como un murciélago dragón. A lo largo de la historia del dragón ha sido visto como una figura angelical benigna, incluso un tipo de conciencia superior, pero el reptil tipo, descrito como arconte por los gnósticos es diferente. Tenemos que ejercer un poco de imaginación y distinguir lo universal del dragón arquetipo de la forma específica del extranjero depredador, el arconte reptil, llamado Draconic en el NHC. ¿Por qué se compara el conocimiento gnóstico al chamanismo? Los gnósticos participan en la investigación sobre la cognición, y otras maneras de percibir la realidad. Se utilizan sustancias alucinógenas como los chamanes utilizan la ayahuasca, el peyote o la psilocibina. Don Juan dice que la hechicería, chamanismo, trata de cambiar los parámetros de la percepción. Yo creo que los gnósticos eran maestros de esta práctica. Ellos eran herederos de una larga tradición de chamanismo que se deriva de los pueblos indígenas de Europa y Asia y se remontan a la época del Paleolítico. En la gnosis, el camino de la percepción elevada, vemos un sofisticado método de chamanismo, una especie de alta tecnología chamánica, si se quiere. Técnicas de percepción paranormal fueron enseñadas y transmitidas en las escuelas de misterios fundadas y dirigidas por Nostokoi, aquellos que saben de las cosas divinas o sobrenaturales. De acuerdo con la tesis de Wasson, fue el uso ritual de plantas psicoactivas la base de toda religión genuina en la Tierra. Gordon Wasson y Albert Hofmann, el químico suizo que descubrió el LSD, propuso que el quiqueón era una mezcla de hongo del cornezuelo de centeno, la base orgánica del LSD. Por lo tanto, era una poción psicodélica. Además, el uso de hongos psicoactivos en los misterios también se ha propuesto, sobre la base de una buena investigación. Ahora es cierto que los antiguos cultos chamánicos, utilizaban plantas psicoactivas para lograr la muerte temporal del ego y cambiar los parámetros de la percepción. Yo creo que los gnósticos eran profundamente expertos en el uso de plantas psicoactivas, incluyendo hongos. Sin embargo, no he encontrado ninguna evidencia directa de esto en los materiales NHC. Algunas religiones y filosofías afirman que nuestro universo material es una ilusión y una trampa y que nuestra alma está enredada en una telaraña de engaño entrópico. Si creemos en Castañeda, el ser humano está dirigido por una conciencia que no es su propia mente, pero sí, la mente del depredador. Este punto de vista puede sonar muy oscuro y pesimista. ¿Cuál es la forma de salir de esta trampa? En realidad no hay trampa, pero hay una confrontación con el tramposo, la presencia extraterrestre en nuestras propias mentes. Los gnósticos no enseñaron que el mundo, este planeta físico y el reino de los sentidos, son una ilusión o un engaño. Ellos enseñaron que es un misterio profundo y hermoso, pero se les impide entrar en el misterio de la profundidad y de una manera lúcida por factores en nuestras propias mentes. Los arcontes pueden insinuar su inteligencia extraterrestre en nuestra mente, pero no pueden controlarla o hacerse cargo de nuestras mentes por la fuerza bruta. Sin embargo, si nos dejamos caer bajo su hechizo, se puede descartar por completo nuestra mente autónoma. Esto ocurre a través de nuestra abdicación de nuestra propia conciencia, no a través de su dominio. Sin embargo, la manera de salir de la trampa es discernir lo que es auténticamente humano en nuestras mentes, y lo que es inhumano, mecánico, estúpido, ciego, imitativo. En resumen, debemos entender el potencial humano con el fin de ver cómo se distorsiona y subvierte. Imaginemos, por ejemplo, que nunca has oído una sinfonía de Beethoven, pero sí una versión distorsionada con las notas totalmente deformadas. Solo podrías saber que la música se distorsiona si conocieras la versión verdadera y sin distorsiones. Del mismo modo, debemos darnos cuenta de nuestra auténtica mente, nuestro verdadero potencial humano, con el fin de ver cómo se desvía. Este es el reto de los depredadores. Tengo una pequeña frase de esta situación. Yo digo, el potencial humano viene en un paquete tramposo. Las leyes de la naturaleza se basan en la depredación y el miedo.
De hecho, es lo mismo para la humanidad, incluso es más sutil. Todo se basa en la dualidad y la lucha. Es posible que esto se debe a la influencia o la manipulación del universo por los arcontes o voladores. Sin esas criaturas, es posible pensar que el mundo podría ser diferente, no dualista y depredador, ¿o crees que el dualismo está en la esencia misma del universo, con o sin los arcontes? Este mundo, es decir, la vida aquí en la Tierra, en realidad no es como usted lo describe. La descripción que usted propone es ya un resultado de la percepción desviada. Existe evidencia tanto en la naturaleza de la simbiosis y la cooperación como la hay para la depredación y el miedo. La forma en que funciona la Tierra es un milagro simbiótico, y es un evento mágico también, y lo que no hay duda es que se debe a la influencia o la manipulación del universo por los arcontes o los volantes. La influencia de los arcontes es la forma en que percibimos el mundo, pero no el mundo mismo. La energía primaria en el mundo en que vivimos es la divinidad que mora en el planeta, la inteligencia de Gaia, llamada Sofía de los gnósticos. Si pudiéramos estar alineados a la inteligencia de Gaia, no veríamos al mundo como un lugar de miedo y depredación, pero sí de belleza, generosidad y magia. En la tradición gnóstica, Sofía es la entidad divina que cometió un error y creó el universo y los arcontes. ¿Cómo podemos encontrar y reclamar la conexión con este principio creador y evitar el contacto con los arcontes? Una forma de llegar a Sofía es rendirse a la belleza y majestuosidad de la naturaleza, para entrar en la presencia mística de la Tierra. En la naturaleza los aspectos místicos y físicos de la realidad se fusionan. La belleza es sobrenatural. El objetivo de las prácticas gnósticas y los correspondientes métodos chamánicos era a partir del ámbito social humana, derramar el filtro de aire, y comunicarse directamente con la inteligencia planetaria, Gaia Sofía. Creo que esto se hizo a través de la disolución temporal del ego con la ayuda y orientación de los aliados sagrados. No hay manera de evitar a los arcontes, pero podemos construir una inmunidad a ellos mediante el fortalecimiento de nuestra unión vital con Gaia Sofía, el planeta viviente. Los arcontes son los extranjeros que nos alejan de Gaia. Un lenguaje preciso es importante en la explicación de la vida cosmológica. Precisos términos poéticos, si se quiere. El león Sofía no cometió un error y creó el universo y los arcontes. Ella actuó de manera unilateral, sin vinculación con otro eón, y se proyectó más allá del núcleo galáctico. Eones son poderes sin forma en el núcleo galáctico de cada galaxia. Hay muchas galaxias en el universo. Sofía no creó el universo, ella emanó la orden del mundo que experimentamos como el sistema triple. Sol, Luna, Tierra. Sofía no se equivocó, pero ella exageró su participación en la emanación, su ensueño. Por lo tanto, ella misma se plasmó en su ensueño. Este es un evento raro, que no es típico de la manera en la que los eones operan. Como un efecto secundario de su implicación excesiva en su ensueño, Sofía cayó desde el núcleo galáctico. Imagínese un aumento o pico de luminosidad, de espuma, como la materia desde el centro galáctico como los brazos rodeando. El impacto hizo sobre la materia elemental los brazos galácticos produciendo una especie inorgánica, los arcontes. Los arcontes procedieron a fabricar un sistema inorgánico planetario, un mecanismo de relojería. La Tierra, el planeta viviente que encarna Sofía, fue capturado en ese sistema sin vida. Este es el error o, mejor dicho, la anomalía de nuestro sistema mundial. En la tradición gnóstica, como yo lo entiendo, Sofía, sabiduría, no es el único dios o fuente de eternidad y perfección. Se puede comparar a un ser Sofía avanzado muy sofisticado y elaborado, algún tipo de inteligencia extraterrestre superior. ¿O debemos admitir que la fuente de todo no es una entidad única, sino más bien un concepto politeísta? En la cosmología gnóstica, Sofía es un eón, una divinidad a nivel cósmico, pero ella no está sola. Ella es parte de una empresa de eones, los dioses del pleroma o plenitud. Hay muchos pleromas, muchas galaxias en el universo. El mito gnóstico de la diosa caída se trata de nuestra galaxia y de nuestro planeta, no todo el universo. Si no sabemos lo que está pasando aquí, a nivel local, ¿cómo podemos saber lo que está sucediendo en el resto del universo? La prueba es, que debemos conocer nuestra historia verdadera, y luego entrar en la historia grande. Debido a la intensidad de su peculiar ensueño, Sofía llegó a ser incluida en el planeta Tierra y por eso es, para nosotros, que habitamos la Tierra, la gran divinidad en la que vivimos. Ella es la matriz de verdad, la vida. Sofía es la divinidad de la naturaleza, teológicamente hablando. ¿Cómo es ella?
Esto es algo que se debe llegar a comprender a través de las prácticas, a través de un camino de aprendizaje sagrado gnóstico. Todos los misterios se dedicaron a conocer a Gaia y servir a la inteligencia superior de León Sofía. La fuente de todo es un misterio. ¿Por qué especular sobre lo que no podemos saber cuando nos enfrentamos a la aventura de explorar lo que podemos saber? A pesar de los malos rumores y teorías conspirativas alrededor de la percepción, ¿qué piensa de la otra concepción del parasitismo representado por Branton, David Icke, y el chamán Zulu Credo Mudua, que creen profundamente que el parásito es de hecho una entidad reptil y que esta entidad o las sombras invaden los cuerpos de los príncipes líderes de este mundo, gente como George Bush? Creo que tenemos que entrenar nuestra imaginación para detectar la presencia de entidades extraterrestres, y distinguir lo que es real de lo que es fantasía. Los alquimistas tenían una regla: proceder de acuerdo con la naturaleza, la observación de las obras de la naturaleza y realizar la gran obra con los verdaderos poderes de la imaginación, no con el pensamiento de la fantasía. Esto es un asunto de disciplina que nos enfrenta al camino de la percepción aumentada. Creo que algunas fuentes autóctonas como Credo Mudua tienen cosas válidas que decir acerca de los arcontes. Al mismo tiempo, sospecho que el escenario reptil es exagerado debido al pensamiento fantástico y la manipulación mental. Hasta donde yo sé, los depredadores alienígenas llamados arcontes por los gnósticos pueden ser de dos tipos: embrionarios, los extraterrestres grises; draconianos, un tipo de reptiliano. Pero que no pueden poseer los cuerpos de los seres humanos. Hay un elemento de sentido común que debe mantenerse en la consideración de los fenómenos paranormales y sobrenaturales. George Bush no tiene por qué ser un reptil para ser un monstruo. Tenemos que reconocer que los seres humanos pueden actuar en formas monstruosas, ya que son desviados por los depredadores reptilianos, sin adoptar la fantasía de que en realidad se convirtieron en reptiles. Para mí, el escenario propuesto por Icke y otros, da demasiado poder a los depredadores. ¿Cómo, entonces, puede Icke y sus testigos ofrecer pruebas de primera mano de que cambian a la forma de reptil? Pues bien, la percepción es una construcción. Todo es percepción. Tenga en cuenta que los arcontes son maestros de la realidad virtual. En copto, el lenguaje del NHC, esto se llama simulación. Textos gnósticos dicen que los arcontes secuestran almas por la noche. Esto se hace a través de la realidad virtual, las técnicas de realidad virtual de simulación. Por supuesto, que el poder de los arcontes es tan real para ellos como lo es nuestra realidad sobre la Tierra. La diferencia es que nosotros no podemos interactuar en simbiosis con ese poder. La otra diferencia es que los arcontes manipulan los inorgánicos campos cuánticos, las bandas manipulan la percepción que da forma a esos campos. Los gnósticos enseñaron que somos superiores a los arcontes en el pensamiento, la percepción y la intención. Yo diría que estos informes son existencialmente ciertos. Los testigos han percibido que algunas personas cambian de forma, pero la percepción es un efecto de las facultades del poder del reptil en lugar de un verdadero fenómeno. Las serpientes nacen de los huevos y arrojan pieles. Esto es lo que la naturaleza nos muestra, y nos puede decir algo acerca de cómo se comportan los reptiles si nos acercamos a esta cuestión con imaginación genuina y no la fantasía. Algunos autores como Paul Bonward denuncian a Yahvé como un ser avanzado, una entidad extraterrestre que quiere gobernar nuestro mundo con intenciones no muy puras y agradables. ¿Cree usted que Yahvé es un arconte o el representante de los arcontes? Textos gnósticos afirman claramente que Jehová es el señor arconte, un tipo de reptil depredador del extranjero que domina la mentalidad de la colmena de los extranjeros embrionarias o grises. Jehová, a quien los gnósticos han llamado Yaldabaoth, es verdaderamente un ser extraterrestre cuyo reino es independiente del sistema planetario de la Tierra, el Sol y la Luna. Él no es un ser avanzado, es decir, más evolucionados que los humanos, sino un alienígena loco con ciertos poderes sobrehumanos o deificados. Los gnósticos enseñaban que Jehová infecta a la humanidad con la creencia de que Él es su Dios creador, pero en realidad no puede crear nada. En el CNH está muy claro que Jehová Yaldabaoth es el comandante de la especie arconte. Los gnósticos denuncian el papel de los arcontes. ¿Te ha resultado el mismo tipo de advertencia en otras tradiciones religiosas? No, no puedo decir que he encontrado esta información tan clara y completa en otras tradiciones religiosas. Tenga en cuenta que la gnosis es un camino de conocimiento, no una religión. Los misterios eran escuelas de conocimiento paranormal, las instituciones no religiosas.
Estoy convencido de que toda religión es un desviado de potencial humano, pero las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son potencialmente letales. Conducen a la terminal de desviación de nuestra especie. Usted no encontrará ninguna religión que le advierta de que es peligroso profesarlas para su salud mental y su supervivencia física. Los gnósticos veían en la religión salvacionista tanto las pruebas y el instrumento de la intrusión alienígena. Las enseñanzas gnósticas y las escuelas de misterios son la misma cosa, en nuestra opinión. Teóricos de la conspiración como Springmeier y ahí creen que los rituales satánicos provenían de escuelas de misterios y piensan que las escuelas de misterios son la raíz de los abusos rituales satánicos e Illuminati y la tradición masónica. ¿Cómo y por qué esos autores hacen la relación entre las escuelas de misterios, iluminismo y el satanismo? ¿Por qué denuncian con tanta violencia, tanto las escuelas de los gnósticos y los misterios y la religión católica romana, cuando se sabe que los gnósticos fueron perseguidos por los católicos romanos? Los teóricos de la conspiración como Icke y otros, que proponen la intervención extranjera no están familiarizados con los misterios, sospecho, por dos razones. En primer lugar, que no tienen experiencia directa en instrucción por la luz, comparable a la experiencia de los misterios. En segundo lugar, no pueden distinguir los métodos y motivos de los Illuminati de los gnósticos genuinos. Los Illuminati han trastornado a los iniciados, que tenían un profundo conocimiento de las prácticas de misterio, pero mal utilizados para adquirir el poder social y político. Las escuelas de misterios no eran campos de entrenamiento para los Illuminati, como hay cree. Se trata de un grave error de su parte. Debido a la falta de experiencia directa, Ike y los demás son incapaces de darse cuenta de que los adeptos de la energía de la serpiente, Kundalini, se oponen directamente a los Illuminati, que hicieron un pacto con los poderes reptiles. Como ya he explicado en mis artículos, se nos da la fuerza de Kundalini como para repeler la intrusión alienígena. La serpiente benigna, la de la curación, no es una entidad reptil sino un componente innato de nuestra sucesión biológica divina. La especulación y la investigación, incluso la investigación de Ike, no pueda enseñarnos a hacer tales distinciones. Solo la experiencia directa puede. Los Illuminati tenían estrictamente prohibido participar en los misterios, una vez que se detectó su desviación. En otras palabras, los Illuminati eran practicantes de las ciencias ocultas, principalmente, la impresión y el control mental, y tuvieron que ser expulsados de los misterios, pero esto es otra historia, una historia muy importante por cierto, de la cual Ike y los otros parecen ser totalmente ignorantes. ¿Cuáles son los conceptos de cielo e infierno en términos gnósticos? No hay una concepción del cielo y el infierno en las enseñanzas gnósticas. Clive Prince y Lynn Picknett, en un libro llamado La conspiración Stargate, The Stargate Conspiracy denuncian el hecho de que con la nueva era, la manipulación global creará un sincretismo, mezcla de budismo, hinduismo, y las tres religiones del libro, una religión del Nuevo Mundo basada en el culto antiguo egipcio y el culto del Consejo de los Nueve. En esta nueva religión, encontramos el libro de las claves de Enoch y gente como James Hurtak y Andrea Pujarik, de la Orden de Melquisedec. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Es otra manipulación de los arcontes? Creo que todo esto es una fantasía compartida por la gente desesperada por el poder y el estado espiritual, y algunos elementos de estos escenarios se vean afectadas por la desviación arcóntica. El desafío frente a los embaucadores alienígenas es discernir lo que es realmente anormal y peligroso, por contraste con la mera necedad y la insensatez. Hay un montón de tonterías en las nuevas teorías de conspiración y orden mundial. Hay un montón de falsedad espiritual y de pretendidas personas que canalizan. Esto ha estado sucediendo desde hace muchos años, el problema aquí es que el material de la fantasía es como la arena movediza. Solo tiene que hundirse en ella y no puede salir. Con las indicaciones precisas dadas por los gnósticos acerca de los arcontes, podemos empezar a ver lo que está sucediendo en nuestras mentes y corregir la locura, aunque hay que hacerlo uno por uno, de forma individual, ya que no podemos corregir la locura en la mente de los demás. Bueno amigos, esta fue la segunda entrega de la información acerca de los arcontes y la forma como se infiltran en nuestra sociedad, tratando de dominar nuestra mente a través de la ideología religiosa, las sociedades secretas y las ideologías de poder, a fin de no permitir que el potencial espiritual humano se desarrolle y se libere de la cadena de sufrimiento que involucra nuestra encarnación en este mundo y que los beneficia a ellos.
Agradezco a todos los suscriptores y personas que ven mis vídeos y espero que les haya gustado. Si es así, no duden en dar pulgar arriba, dejar sus comentarios o preguntas y suscribirse para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que subiré al canal. No olviden compartir este material en sus redes sociales a fin de que cada vez seamos más. Gracias.